Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y hoy me acompaña mucha gente porque estamos haciendo el podcast en directo en una biblioteca de Madrid. Así que nada, muchísimas gracias a la gente que ha venido y, como es habitual, voy a presentar a Clara Doña. ¿Cómo estás? ¿Por qué me presentas a mí primero si me estoy descojonando? Muy bien, la verdad. Es muy raro hacer esto que llevamos haciendo desde, bueno, yo contigo desde casa como 5 años, y es muy raro hacerlo con tanta gente, porque yo estoy así en casa, yo estoy riéndome todo el rato de lo rápido que eres cambiando el chip para hacer la introducción. Es muy loco, pero bueno, sigue presentando. Bueno, voy primero contigo porque sé que te molesta. Después tengo aquí a mi derecha a Mariela González. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, y eso se me hace muy raro verte con cara, que tienes cara y que no es solo una voz, me hace extraño. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Porque hoy en día podría ser una IA perfectamente, pero no, existo, lo confirmo desde aquí, o eso decimos. Y también tengo aquí a uno de los padres fundadores de esta casa y padre de una preciosa niña, Javier Alemán. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, la verdad. Como dice Clara, es muy divertido ver cómo cambias de registro, porque cuando grabamos el podcast habitualmente estamos como en el chat del programa que usamos y es como, bueno, venga, que nos ponemos. Y sale como esa voz de locutor de radio proyectando súper guay, que es la envidia de todo el Nivel Oculto. Y muy contento. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo sé que cuesta desplazarse por Madrid y por el calor, aunque no hace tanto calor hoy. Así que bueno, vamos a pasarlo bien un ratito. Yo que pensaba que era la mejor ciudad del mundo. Pero bueno, como es habitual, ya sabéis que aquí nuestro lema es hacer las cosas regulín. Estábamos hablando antes de empezar que quizá lo podríamos vender como alguna filosofía oriental de la no acción. Entonces, ¿para qué vamos a diseñarlo? Vamos a dejarnos fluir. Pero sí que había cierta idea sobre lo que íbamos a hablar hoy, que tiene que ver con algo que me parece muy interesante, muy importante hoy en día, que es el jugar consciente. Y diréis, ¿qué significa eso? Es así como muy intenso. Pues no sé, ahora diremos tonterías y se nos pasará. Lo que realmente me invitaba a hablar sobre esto es que en Patreon, patreon.com/niveloculto, hay gente por aquí que viene de Patreon. Y hay gente que no, también. Y que no venga antes de salir de esta sala sabe que se tiene que suscribir. Cuando recibimos preguntas, al final evidentemente es también cómo veo yo las cosas y cómo me interesa leerlas, ¿no? Pero creo que muchos de los temas que se plantean y que están en la boca de mucha gente hoy en día en relación con ¿cómo sacáis la voluntad para jugar? ¿De dónde sacáis el tiempo? ¿Cómo estáis actualizados y demás? Al final tiene todo que ver con una sensación que ya hemos hablado en otras ocasiones de FOMO, de necesidad, de querer ser parte de una conversación, de querer consumir la vida en vez de vivirla. Y me planteaba, ¿por qué no hablamos desde nuestra experiencia de qué cosas podemos intentar hacer de forma práctica para disfrutar más el jugar y no sentir que es una especie de consumo obligado, de castigo o de responsabilidad, que creo que va muy en la línea de cómo se consumen las cosas hoy en día? Entonces, bueno, dicho esto, para introducirlo un poco, ¿quién le apetece menos empezar? Porque ahora que os veo las caras, digo, ¿quién está queriendo evadir más esto? Va a empezar Mariela. Yo. Venga. ¿Por qué? O sea, básicamente quieres que hablemos de cómo evitar ese FOMO que nos arrastra y que al final hace que no disfrutemos de lo que, voy a usar un verbo que no me gusta nada, de lo que consumimos, ¿no? Culturalmente hablando. Sí, y bueno, simplemente cuéntame tu experiencia. Haciendo un poco de introspección, ¿tú eres una persona que juega de manera consciente? ¿Sientes que juegas de manera consciente o que a veces los videojuegos u otras obras pasan por ti y ya está? Que lo haces como una especie de hábito automático. Yo intento que siempre haya un poco de esa conciencia. Entiendo que es algo que depende en mi caso particular también, del contexto, de lo externo, de lo anímico, por ejemplo, porque todos sabemos que tenemos juegos, bueno, yo los llamo juegos confort, como podamos llamarlos, que son juegos a los que nos acercamos, y digo juegos porque es el tema, pero pueden ser obras culturales de otro tipo, ¿no? Nos acercamos y sentimos que podemos apagar la mente, en el caso de videojuegos porque sean mecánicas que tenemos muy interiorizadas. En el caso mío, si alguien sigue habitualmente nivel extra, ya sabe lo que voy a decir a continuación, los juegos de cartas, ¿sabes? Pero y yo siempre pongo también, que alguna vez lo habré puesto a lo mejor, un ejemplo de
que yo juego a veces a juegos de cartas y no estoy pensando casi en lo que hago, ¿no? Porque son mecánicas que, insisto, tengo muy interiorizadas, pero al mismo tiempo me generan un poco esa sensación de tranquilidad, ¿no? De lugar seguro, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Significa eso, por ejemplo, jugar consciente? Pues yo creo que hay una dualidad ahí, ¿no? Por una parte, casi que sí, porque de alguna manera entiendo que hay una conexión entre la obra y yo, ¿no? Muy particular, ¿no? Hay un diálogo, de alguna manera, dependiendo de cómo entendamos la palabra conciencia, eso podría ser jugar consciente. Y ya ahí, eso es una pildorita para ti, ya que has empezado a hablar de filosofía oriental y tal, después puedes empezar a hablar de qué es para ti la conciencia. Madre mía, no lo vamos a meter, pero antes de eso... Y bueno, y luego lo que tú estabas también, o tu pregunta original, ¿no? Del jugar consciente, sí, dejando a un lado pues presiones, ¿no? Presiones externas, modas, FOMO, ese tipo de cosas. Yo intento hacerlo a través de, intentando escapar un poco a las grandes redes de nuevo, términos horribles, curación de contenidos, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Intento yo misma ser consciente de a qué me quiero acercar, de cómo me quiero acercar, ¿no? Y en muchas ocasiones de qué quiero sacar de la experiencia también, ¿no? Intento, como digo, son intenciones que muchas veces no consigo poner en práctica porque insisto, ya depende de muchos aspectos, depende de mi propio estado de ánimo, en fin, no somos seres, no somos IAs. Todo esto viene también porque se ha estado hablando antes de que empecemos época de todos estos temas por aquí. No somos ya ni maniquíes de Kojima ni cosas por el estilo. Pero bueno, de nuevo volviendo a tu pregunta para no desviarme mucho y dejaros y daros paso, yo intento que haya una conciencia en mi forma de jugar de un modo u otro, ya sea desde la inconsciencia, ¿no? Paradójicamente, porque encuentre un lugar cómodo en el que sé que conecto, o bien desde la conciencia de que me estoy acercando a una obra que quiere dialogar conmigo y que el primer paso es yo dialogar con ella, alejándome a lo mejor de ese influjo externo, ¿no? Que tan difícil nos resulta a veces pues, de silenciar. Clara. Me toca. Claro, yo es que estoy un poco... A mí cuando hablamos, yo sí que tenía como una preview del tema del que íbamos a hablar, y aún así no he dedicado ni un segundo a pensar en esto. Pero cuando lo hablamos como que me parece que tendrías que empezar también tú, Alex, ¿por qué te preocupa tanto lo de jugar consciente? Porque, o lo de ser consciente jugando, porque a mí me pasa, o yo lo que había pensado, viéndome en estas semanas entre que hablamos en el nivel extra de que íbamos a hablar hoy más o menos, y ahora que me doy cuenta de que yo juego mucho de forma inconsciente, o sea, que para mí jugar consciente no es tanto... yo creo que no sé dialogar con una obra de forma inmediata, sino es a través de estar como en un estado como de inconsciencia, de este fluir que a ti te gusta tanto también, Alex, ¿no? De estar como en el flow de la obra, ¿no? Sin pensar absolutamente en nada. ¿Es eso consciente? Puede que lo sea, pero puede que no, puede que necesite un tiempo de reflexión hasta llegar a ser consciente de una obra, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa, que no entiendo muy bien a qué nos referimos con el jugar consciente, porque yo sé, desde luego, cuándo juego y cuando no estoy presente en lo que estoy jugando. Igual que sé cuando veo algo y sé que no estoy presente en lo que estoy viendo, sé cuando leo algo y no estoy presente en lo que estoy viendo. Pero me cuesta mucho definir la presencia. Me cuesta muy poco saber cuándo no estoy entrando, no estoy dialogando, no estoy interactuando de la forma en que una obra quiere que interactúe. Pero, ¿cómo se hace bien? Vamos a dejar que hable Javi, y si queréis ahora doy mi punto de vista y seguimos a partir de la conversación. Bueno, es un follón, ¿no? Mi opinión como psicólogo es que es un follón. En base a lo que han dicho ustedes, un poco de que desapareces y te hiperconcentras en algo, que es básicamente el concepto este de flow, de Mihaly y Csikszentmihalyi, yo diría que eso es una hiperconciencia, es decir, está tan interiorizado los mecanismos que estás usando, entiendes también lo que la obra te está diciendo, que en cierto sentido te fusionas con ella, pero el estar fusionado con ella te hace ser consciente de lo que te está pasando. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo, mi juego con confort es el FIFA, fútbol.
Lo siento, perdón. Yo en el FIFA sé cuando estoy en ese estado. Y normalmente cuando estoy en ese estado juego mejor que cuando no estoy en ese estado, que estoy pensando en movidas. Y normalmente cuando estoy en ese estado no sabría decir qué ha pasado hasta que he llegado a marcar 5 goles con el Barça, cosas. Por eso es un videojuego, ¿no? Porque pasan cosas que no pasan en la realidad. Pero sé que he llegado y por el camino he movilizado mis habilidades, ¿no? El alcanzar el estado de flow tiene que ver con mi capacidad, pero también con el nivel de desafío, ¿no? A mayor nivel de desafío y mayor nivel de capacidad, más óptima es la ola de la curva en la que uno se proyecta y más estás dentro. Para mí, estar en ese estado de hiperconsciencia es estar consciente, pero creo que hay conciencia previa a eso. Creo que hay conciencia en el sentido de cuando tú estás haciendo algo porque quieres hacer ese algo y estás prestando la atención. No hace falta que estés pensando, pero por lo menos que estés en lo que estás haciendo. No hace falta que hayas entrado a lo mejor que hayas traspasado ese velo y hayas llegado a la hiperconsciencia para estar ahí. En base a lo que tú dices del FOMO, a mí hay un concepto, no sé si alguien más lo usa, me da igual, que yo lo llamo BLOMO, que es Bliss of Missing Out, que es básicamente voy a silenciarlo todo, no voy a entrar a Twitter, voy a silenciar a Hideo Kojima, que pone sus juegos enteros, y que básicamente tiene que ver con... Y aquí tiene que haber un esfuerzo en general, porque hay un interés específico en que nuestra atención se dirija cada 5 minutos a una cosa distinta. Y hay un interés en que esta semana hablemos de Superman, la semana pasada hablemos de no sé qué, y la semana que viene hablemos de lo siguiente. Porque eso va a hacer que una obra se venda más, y eso se sabe bien por la propia estrategia que tiene Netflix de poner las series enteras, es para que la gente hable de la serie ya. Mientras que otras compañías, la estrategia que tienen de pausarla es para generar como un pozo más profundo. Yo creo que es importante revelarse, pero para revelarse hay que saber que uno se está revelando y hay que hacerlo incómodo, que es prestar atención. Yo pongo un ejemplo un poco tonto. Yo intento, no tanto con los videojuegos, pero con la música, que me gusta más que los videojuegos, no sé qué hago aquí, me voy. Yo intento cada día escucharme un disco entero de algo que no sea lo que me pide el algoritmo. Y hago un esfuerzo en decir, pues hoy voy a oír a este grupo, y me voy a oír este disco, y me voy a oír entero. Bueno, eso requiere un esfuerzo, requiere una predisposición por mi parte, que es algo que han comentado ustedes también. Tú tienes que estar predispuesto a entrar ahí. A lo mejor un día estás cansado y dices, bueno, vale, me pongo una canción y lo que decida Spotify o quien sea. Con el videojuego es igual, tú tienes que estar predispuesto. Yo muchas veces no escribo crítica tanto porque ya me da como pereza, me sugiere un quebranto, entrar a algo nuevo, no me apetece, estoy cansado y sé que luego me va a gustar, pero me cuesta. Pues un poco saber romper con eso y ser capaz de decir, mira, la conversación ahora está en Death Stranding 2, pues muy bien, estupendo. Yo tengo aquí en el backlog este juego que me lo compré súper ilusionado, ¿por qué no voy a jugar a esto? Sí, es muy interesante lo que decís. Yo voy a plantear un escenario que creo que a partir de ahí podemos seguir la conversación, pero tiene mucho que ver con algunas cosas que habéis dicho. Y aparte de lo que he dicho que he visto en Patreon, de pues eso, ciertas preguntas, inquietudes que van en esa línea, también he visto en YouTube y en otros sitios, ¿no? En general he escuchado, a lo mejor es mi cámara de eco, esta idea de aprende a disfrutar otra vez de los videojuegos. Y es como, ¿qué está pasando? Estamos en la sociedad que más videojuegos tenemos al alcance de nuestra mano y, sin embargo, lo único que hacemos es quejarnos de que no tenemos X videojuego, ¿no? Y que casi los deberíamos tener todos, pero deberíamos plantearnos ¿por qué quieres esa nueva experiencia? ¿Por qué la necesitas? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un videojuego de verdad? Y yo lo digo por mí mismo, o sea, al final, durante la pandemia, por poner un ejemplo, fue un año que recuerdo que me pasé 65 juegos, ¿vale? Y joder, qué guay, ¿no? Parece como que según cierto punto de la comunidad y la sociedad sería como casi un logro del que presumir. Soy un completista, me he pasado 65 juegos, soy súper habilidoso, interesante y puedo hablar de muchas cosas. Pero en perspectiva luego decía, no recuerdo casi ninguno. Y creo que ahí
es un punto para darle vueltas, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de sí, estoy jugando para apagar la cabeza. ¿Qué es apagar la cabeza? O sea, no quiere decir que siempre haya que hacerlo todo como si vivimos una sociedad de la hiperproductividad en la que a todo hay que sacar una especie de provecho. Pero también pienso que sentimos mucha insatisfacción al consumir los juegos como cosas de usar y tirar y pasamos a la siguiente porque no estamos jugando al juego, estamos pasando por él, y creo que esto lo podéis aplicar a muchas otras obras culturales. Entonces, yo, como he vivido eso, me lo pregunto, y creo que hay maneras de que cojamos ese backlog del que habla Javi y no sea como una especie de lista de tareas de a ver qué juego ahora, no me apetece ninguno, voy a comprarme un juego nuevo que hay ofertas. Es como, vamos a ver, si de verdad tuviésemos la capacidad de sentarnos delante de ese backlog, mirar a cada juego y decir, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te puse en un backlog? ¿Realmente quiero jugar este juego? ¿O simplemente es que una vez escuché que molaba y le di al botón de comprar y lo he acumulado ahí? Entonces, y si lo cojo y decido sacarle partido, ¿puedo disfrutar de este juego? ¿De qué manera puedo jugar para disfrutarlo? Luego, evidentemente, empiezo a jugarlo y digo, si no me gusta, pues no lo juego, no pasa nada, ¿no? Creo que no se trata de obligarse, evidentemente, pero también creo que deberíamos reflexionar sobre por qué sentimos esa insatisfacción constante al jugar a videojuegos y por qué estamos buscando una vez más esa experiencia que por un lado es irrepetible, que, bueno, no quiero entrar en esos temas, pero ahora también estoy leyendo un libro de psiquiatría en el que se habla de, evidentemente, la dopamina, que no es nada nuevo para nadie, pero evidentemente cada vez necesitamos más, que la experiencia siguiente sea mejor a la anterior, y si nos saturamos de 100.000 experiencias infinitas y jugamos a todos los juegos del Game Pass, evidentemente vamos a dejar de sentir, porque es que ya no hay una capacidad de apreciar eso que tenemos, y a la vez creo que tiene solución, y por eso os quería preguntar si compartís esto y si tenéis alguna manera de buscar de alguna manera esa conciencia de jugar y provocar tú, como dices tú, ¿no? Elección del juego, conciencia al jugar, entrar en ese estado de flow, y que sea un fin en sí mismo y no simplemente un medio para evadir de tu realidad y que encima no te está surtiendo efecto porque estás jugando, pero tu mente, cuando hablamos de apagar la mente, pero estás jugando al juego y tu mente está en lo que quieres evadir. Entonces, porque ya digo, mucho apagar la mente, pero probablemente no estemos apagando la mente, estamos jugando y la mente está en 80.000 cosas que son todo menos el juego. Entonces, por eso me gustaría intentar hacer ese ejercicio de reivindicar el jugar por jugar, jugar como un fin en sí mismo. Pero al revés, estoy súper en desacuerdo con todo lo que has dicho. Absolutamente al revés, o sea, el hiperfoco, el jugar como completamente, y creo que hemos hablado de un montón de cosas, o habéis hablado de un montón de cosas interesantes y me gustaría transitarlas todas, pero no sé si podré. Pero el jugar con el hiperfoco es una forma de evasión, pero ¿y qué? O sea, yo no sé si, y luego quizás en la parte de preguntas y de debate y todo esto podemos hablarlo un poco más, pero a mí no me parece que haya nada nocivo en que una obra cultural sirva para adentrarte en otro mundo y evadirte del que tienes ahora mismo, de tus problemas, sin que siempre y cuando sea algo que es un recurso que tienes a tu alcance de forma más o menos natural, y que me refiero que no, que obviamente que no te consuma la vida, ¿no? Pero creo que aquí nadie juega así, pero sí que hay días que dices, joder, pues me apetece meterme al FIFA un buen rato y no creo que tu mente esté en otro lado, o sea, lo hacemos asiduamente precisamente porque nos funciona muy bien, y el hiperfoco es eso, es como que la forma más absoluta de conciencia alrededor de algo, pero no quiere decir que estés jugando y pensando en otra cosa. No, de hecho, al revés. O sea, si yo estoy defendiendo que ese hiperfoco es un jugar consciente porque tú estás sumida en esa experiencia y conectada con ella. Claro. Yo lo que estoy hablando es de esa sensación de he jugado pero no siento haber jugado, he estado aquí. No quiero decir que sea malo, nada es bueno o malo de forma absoluta, todo hay que tener conciencia y saber elegir el momento. Claro que está bien desconectar, lo único que hablo de la paradoja de la desconexión es que estoy haciendo algo para desconectar, pero mi mente sigue conectada a la cosa de la que quiero desconectar y no está jugando, me explico. Pero entrar en estado de flow, que es algo como lo que ha dicho Javi, básicamente se trata de estar tan conectado a la experiencia que eso es lo único que está ahí. Claro, pero yo en Dwarf Fortress yo he dicho estado de flow porque entiendo que muchos juegos tiran mecánicamente de estado de flow, pero Dwarf Fortress, por ejemplo, juegos que requieren de una gestión muy heavy, no tienen estado de flow. Es que básicamente yo trunco mis conexiones neuronales de problemas y soluciones del día a día por los problemas y las soluciones de los enanos, ¿sabes? Es como una traslación 1 a 1, ahí no hay estado de flow ninguno, es literalmente cambiar mis neuronas por cómo pensaría un enano. Yo te diría que sí. Que sigue estado de flow ahí. Claro, o sea,
O sea, no, dice que yo iba a decir lo mismo, pero te dejo a ti que hables, que para eso eres psicólogo yo no. Por fin me sirve para algo el título. Gracias, Rey Juan Carlos I, por firmármelo. No, que por definición el estado de flow, de flujo, es una hiperconcentración en algo, pero es lo contrario a evadirse. Es decir, tú ahí estás disfrutando como una enana, nunca mejor dicho, de Dwarf Fortress. Estás ahí a topísimo con Dwarf Fortress y no hay un solo sentido de tu cuerpo que no esté orientado hacia Dwarf Fortress. De putísima madre. O sea, yo entiendo que al final estamos hablando de lo mismo, que a veces nos liamos con los términos, y que un poco de lo que habla Alex es como del que come McDonald's todos los días, que al final te sientes peor que antes de comer, y que es algo que nos pasa con muchos tipos de experiencias, ¿no? Con libros, con series, que te tiras 3-4 horas de un fin de semana viendo la primera puta basura que pillas en Netflix, han pasado 4 horas de tu vida, te sientes peor, y sí que hay un problema en evitar. Es decir, la evitación per se es iatrogénica, decimos los psicólogos. Son palabras súper chulas que luego pueden usar ustedes en la calle y decir, guau. La evitación es iatrogénica, ¿no? Hay modelos de la psicología que defienden que gran parte de los problemas psicológicos que podemos tener se deben a que la evitación es reforzante en sí misma. Es decir, cuando tú te sientes mal y evitas aquello que te hace sentir mal, sientes alivio. Eso en psicología se llama refuerzo negativo. Ese alivio queda negativamente reforzado, o sea, el alivio refuerza negativamente la conducta evitativa, cada vez evitas más. Entonces, si es verdad que hay un interés real en que evitemos nuestro contenido mental, en que evitemos pensar, en que evitemos estar con nosotros mismos, en que evitemos aburrirnos, en que evitemos estar tristes, somos muy pesados con esto, y claramente puede haber un consumo problemático de videojuegos como puede haber un consumo problemático de literatura. Es decir, aquí el medio no es el problema, el medio es el vehículo que usamos. Y creo que yo me veo reconocido en ese consumo en lo que dice Alex, en la pandemia. Yo me tiraba toda la mañana, lo único que recuerdo de muchos días de la pandemia es que me ponía un sándwich de mortadela y me tiraba el resto de la mañana hasta la tarde delante de la consola. ¿Fue eso significativo para mí? ¿Hubo en algún momento goce, disfrute o una experiencia que yo dijera, joder, de puta madre? En determinados momentos muy concretos, con determinados juegos muy concretos. El resto del tiempo era dejar el tiempo pasar. Y eso no es bueno. Mariela. Entonces estamos más o menos de acuerdo ya los cuatro, por lo menos, que el jugar consciente es justamente lo que podría pensarse como inconsciente, es decir, ese estado como el Dwarf Fortress de decir, aunque sea extrapolar uno a uno mis problemas, entre comillas, diarios a problemas ficticios, pero esa evasión, al fin y al cabo, implica poner mi conciencia en algo que de alguna manera me hace sentir completo, completa, ¿no? Incluso ya sin hablar de temas o de cosas un poco más subjetivas como puede ser el goce, el disfrute, ¿no? Pero me hace sentir validado, me hace sentir completo en un entorno en el que yo siento que tengo el control, ¿no? Que eso lo hemos hablado en algún otro podcast, también justamente cuando ya he hablado de mecánicas que a mí me resultan tan familiares que puedo introducirme en ellas casi sin pensar, que es por básicamente una necesidad, de nuevo, si digo tonterías me corrige Javi, ¿vale? Si dices psicológicamente, desde la psicología estás diciendo una chorrada, tú me corriges tranquilamente, pero creo que esa necesidad humana de tener el control de las cosas, porque efectivamente nuestro día a día se basa en pérdidas de control constantes, ¿no? Ya sea en el trabajo porque nos surge un imprevisto que no esperábamos y que no sabemos cómo gestionar, o porque tenemos que improvisar, o ya a otros niveles personales, ¿no? Básicamente perder el control de las cosas, yo creo que es una de las cosas que más nos aterra como seres humanos, ¿no? Y el entrar en ese estado de flow, de alguna manera, pues nos ratifica que podemos controlar algo, aunque sean unas mecánicas que conocemos o aunque sea, incluso en tu caso es que me parece lo que has dicho muy significativo, porque tú dices que extrapolas, vamos a decir, tus problemas laborales a los problemas laborales que tienen los pobres enanos en el juego, ¿no? Y aún así eso te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque efectivamente tu mente está diciendo, vamos a escaparnos de aquí donde sé que no tengo el control, a este entorno perfectamente delimitado, ¿no? Acotado, donde sé que puedo controlar las cosas más allá de que puedan salirse de madre y de que el juego me esté presentando retos y problemas, ¿no? Pero al menos yo sé
cuáles son las normas, ¿no?, de las que puedo hacer uso, mis herramientas las tengo claras, etcétera, ¿no? Entonces sí, esa pérdida de, no lo sé, de reflexividad o algo, pues al fin y al cabo es conciencia también, ¿no? Sí, y a ese respecto también hay una cosa que hablaba antes con Javi y que me gustaría preguntar, que a veces sentimos, no sé si esto es común entre la gente que estamos aquí, pero juego peor que antes, ¿no? Como antes se me daba mejor y ahora juego peor, y creo que también por la cantidad de juegos que existen, siento que no conectamos lo suficiente con cada uno de ellos, ¿no? Porque no son un fin en sí mismo, son un medio para el siguiente juego, entonces no voy a aprender bien el sistema de este hack and slash para sacarme SSS, sino que, bueno, voy a hacer así 4 veces con el botón, pero no es, una vez más tiene que ver con esta idea de no estar presente, y eso es algo que, o sea, como digo, para mí esa es parte del problema, el no estar ahí. Esto también me genera conflicto, porque esta idea del flow y del game feel, que a mí me gusta mucho, se suele explicar con la metáfora de un coche, ¿vale? Pues estamos conduciendo un coche y, sin embargo, si alguien nos da en el faro, decimos, me ha dado, ¿no? Me ha golpeado a mí, porque el coche y nosotros somos la misma cosa. Esta es una metáfora un poco mierda, porque igual hay gente que no conduce y creo que hace mejor, pero pensad en una bici, yo qué sé, si vais en una bici y la rueda le da algo, pues lo mismo. Entonces, por un lado, creo que ese estado de flow en el que se pierde la noción de dónde está el límite entre la persona y el juego en el que está sumergida, creo que eso es la hostia, precisamente por eso, porque eres parte 100% de la experiencia jugable a todos los niveles y es la manera más guay de sumergirse y disfrutarla. Creo que muchas veces no dejamos que eso pase porque, insisto, estamos jugando como un medio para otra cosa y con la mente en otro lugar, y entonces eso es imposible que creemos esa conexión. Evidentemente hay game design que es la hostia porque activa eso de forma natural, o sea, eso es una obra de arte. Cuando un juego sabe detonar eso casi en ti de forma forzada, es la hostia. O sea, para mí eso es una... Pero creo que podemos hacerlo casi con cualquier juego, sí. Y una cosa que me pasa a mí mucho es que he dicho varias veces en el podcast, los juegos largos no me gustan porque cuanto más juego al juego, más me canso de las mecánicas y entonces ya no me estimulan y qué coñazo, ¿no? Pero creo que yo mismo podría intentar reaprender. Cada día que juegas a un juego puedes decir, wow, este botón sirve para saltar, qué chulo, y mira cómo haces la animación. Si pusiéramos atención a eso, podríamos disfrutarlo, pero evidentemente hay juegos que lo hacen mejor. Pero bueno, que me estoy liando. Lo que iba era la idea esta del game feel, y claro que hay una línea ahí complicada porque, al igual que pasa con el conducir, a veces estamos tan familiarizados, que por eso tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora de jugar demasiado tiempo a un mismo juego, ¿no? Estamos tan familiarizados con el juego que eso precisamente nos permite estar ejecutando las acciones del juego, pero no estamos presentes. Cuando estamos aprendiendo a jugar a un juego nuevo, hay que prestar mucha atención para, ay, esto sirve para esto, qué guay, esta primera vez que he hecho este combo a un enemigo ha sido súper divertido, porque estás explorando y aprendiendo eso. Pero cuando llega un punto en el que te lo has memorizado y casi es automático, por un lado podrías decir, joder, es un estado de flow muy guay en el que no tienes ni que pensar los inputs, pero por otro lado es donde se puede activar ya el, como ya no estoy teniendo que pensar para jugar, mi mente se permite irse a otro lado, ¿no? Estoy conduciendo un coche y estoy pensando en, pues cuando llegue voy a hacerme unas patatas fritas súper ricas, porque ya no tengo que estar pensando en el volante gira hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces ahí hay como una barrera que me replanteo, que casi con eso de la conciencia habría que estar volviendo a activar ese aprender otra vez a jugar cada día, de alguna manera, como voy a mirar este juego como si fuera nuevo y con mi intención voy a disfrutarlo de esa manera. Es muy complicado porque al final no puedes reaprender muchas cosas. Normalmente, ¿cómo se logra esto? Subiendo el nivel de lo que te requiere el juego, es decir, la dificultad. Una vez, se supone que para tú llegar al flow, el que tú tengas un cierto dominio de lo que estás haciendo es un prerequisito. Es decir, tú no puedes llegar a ese estado cuando estás empezando un juego. Tiene que haber un cierto desafío. Cuando ya ese desafío se te queda corto, tiene que ser mayor, y tiene que ser mayor, y tiene que ser mayor. Tú puedes buscar trucos, puedes intentar prestar más atención, pero también hay que aceptar simplemente que uno no va a sentir siempre lo mismo. Que va a llegar un punto en que un juego se agote. También por eso es tan difícil en juegos largos mantener esa atención. Esto conecta muy bien con lo que dices de que jugamos peor. Porque yo creo que sí, jugamos peor precisamente porque no jugamos por jugar. Porque como tenemos todo el universo a nuestro alcance, no le damos valor, y en el primer momento en el que algo nos rechina, pasamos a la siguiente cosa, y a la siguiente, y a la siguiente, y mientras tanto voy a tuitear, y a la vez estoy viendo no sé qué cosa, y es otro requisito la atención.
Pero entonces, si jugamos peor, tenemos menos nivel de habilidad, es más difícil que alcancemos este estado. Pero yo no digo ni siquiera que sea la forma ideal de jugar, porque no se puede jugar a todo así. Pero como dices, cuando llega un punto que tú estás ejecutando y te la suda un poco, cuando la dificultad no es mayor, ya estás haciendo un consumo, como diría yo, problemático. Ya estás, pues bueno, pasando el tiempo, no enfrentándote a tus propias emociones, no prestándote atención, no dejándote aburrir, que es importantísimo aburrirse también. Entonces, llegado a ese punto, yo sí que me plantearía, ¿esto realmente me aporta? Porque al final, el ejemplo de yo no conozco a nadie, se me va el suyo. Yo creo que no conozco a nadie. No sé yo. ¿No? Hola. Eso. Yo creo que no conozco a nadie que le guste tanto Dwarf Fortress como Clara. Es decir, yo cada vez que la oigo en el podcast digo, qué guapo está este juego. Cuando tú hablas de algo así, con esa ilusión y con ese sentido de la maravilla, se nota que has entrado en esa cosa. Es decir, no es en absoluto evasión, es todo lo contrario de evasión. Vives en Dwarf Fortress y está guay vivir ahí porque cuando te enfrentas a él lo estás experimentando, lo estás jugando, lo estás disfrutando. Creo que eso es lo guay. El problema es el de siempre. Es como el running gag del podcast. El problema fundamental. No te van a dejar decirlo. ¿Cómo? Que te están censurando. Sí, ahora. Sí, está un poco raro. A ver, ahora. Sí, nadie quiere que diga esto. Nadie lo sabe, no es algo que se haya dicho nunca, jamás, que hayamos leído. El problema fundamental es el capitalismo. Es decir, alguien se ha dado cuenta. Por favor. Déjenme terminar y luego me llevan detenido. Alguien se ha dado cuenta de que es mejor sacarte 5 euros 20 veces a sacarte 100 porque 100 euros no los vas a dar. Por eso tantas ofertas, por eso tantas suscripciones, por eso tantas movidas en general a las que puedes acceder. Lo prioritario es que no le dediques mucho tiempo a cada cosa y que pases a la siguiente y que no haya un espacio que tú tengas de reflexión, ni de pensar, ni de nada. Entonces, bueno, de nuevo, no debería ser responsabilidad individual de cada uno enfrentarse a toda esa maquinaria creada para atraparte y para no soltarte, para que estés continuamente dándole un botoncito. No debería ser responsabilidad individual de cada uno y por eso muchas veces creo que es importante hablarlo entre todos y todas y joder, ayudarnos en esto, porque no debería ser responsabilidad individual. No debiendo serla, está claro, no sé qué han puesto ahí, no debiendo serla, está claro que lo importante al final es ser consciente de esto y decir, bueno, no debería ser mi responsabilidad, pero voy a intentar en la medida de lo posible no contribuir a esta putísima mierda. A ver, yo creo que, claro, es que estamos hablando de este jugar consciente y obviamente nos hemos metido a hablar en el... Sí, claro. Gracias. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos metido a hablar de los juegos en sí y como dice Javi, no deberíamos responsabilizarnos individualmente, pero sí que Alex al principio has dicho algo como ¿qué podemos hacer? ¿No? Como pidiendo ayuda, en plan de ¿qué puedo hacer? Pero tú, por ejemplo, ya eres alguien que hace bastantes cosas de estas, o sea, no caes en muchos FOMOs, porque tienes la Switch 2, no caes en muchas de las trampas del sistema. Uy, se está yendo todo a la puta, ¿eh? Que la norma es que no puedes ¿Está muriendo todo? Sí. Los Ahora bueno. Sí. Está ¿Sí? como rayándose. Hola. El mío sí va bien. Pues toma. Hola, vale. Que eso, que tú al final sí que eres una persona que juega o que busca experiencias de forma consciente que no vayan con el ritmo de la industria. Me refiero que puedes jugar a cosas que no acaben de salir o juegas a cosas antiguas en dispositivos antiguos, que al final yo creo que eso también tiene mucho que ver con un jugar más consciente, que es algo que a mí me sale natural, que es pasar en plan de... Yo, por ejemplo, no podría trabajar en un medio de videojuegos que requiriera que estuviera al día, porque nunca he estado al día y creo que no podría estar al día, porque simplemente tampoco me interesa jugar para estar al día, porque sé que no me da tiempo, es que es imposible. Entonces, cualquier persona que caiga en la rueda de intentar estar al día ya está jodida,
porque ya no puede jugar conscientemente, ya no va a poder dedicar el tiempo necesario a un juego, si quiere estar en la conversación ya se va a perder la conversación de proxy, porque la conversación va mucho más rápido que cualquier persona que participe en ella. Entonces, creo que obviamente, y como ha empezado Javi, hay que meter aquí el capitalismo ya, o sea, hay que hablar de que es absolutamente imposible estar, por ejemplo, al día con el backlog, estar al día con las cosas que nos dan FOMO y a la vez crear de todo eso o tener un jugar consciente que nos lleve a reflexiones y que nos lleve a hablar. Yo aquí una cosa siempre se pueden hacer cosas en grupos individuales, como por ejemplo yo estoy en un club de juegos, un club de lectura de juegos, pues eso es la leche, ¿sabes? En plan de te juntas con unos colegas y os ponéis a hablar de algo, porque le das también primero que te obliga a jugar todo, te obliga a jugar conscientemente, te obliga a algo que quería recuperar de Javi, que me ha gustado mucho, que es a jugar un poco con la incomodidad, en plan de igual este juego no es lo que me gusta, pero en el club del juego todo el mundo juega todo. Y eso, quieras que no, también te abre puertas a ser más consciente, porque ya te hace pensar, ya te hace criticar, te hace activar el cerebro reptiliano, ¿no? de la crítica. Todas esas cosas que podemos hacer que no son, obviamente, para nada lo que es bueno para el capitalismo ni bueno para la industria, pero es todo mucho más despacio, todo mucho más incómodo incluso. Si me tengo que perder este lanzamiento, si no puedo comprarme el de Death Stranding 2, pues mira chica, ya te lo comprarás y ya encontrarás a alguien con quien hablarlo. Pero son todo cosas muy incómodas, pero son incómodas ¿por qué? Pues porque estamos hasta las orejas de ellas, porque no deberían serlo. Espero que se haya grabado bien ese. No, a ver, realmente, ¿por qué planteo estas cosas? Al final, yo evidentemente tú dices, no, eres una persona que juega de manera consciente, que vuelve atrás, que juega un juego a que nadie le importa. Sí que lo hago, pero evidentemente también hago autocrítica y también he vivido otras circunstancias y por eso intento empatizar con la gente que pueda estar jugando de esa manera y porque tengo constancia de que existe. O sea, quiero decir, hay gente que está pasando por eso y por eso me gustaría que desde aquí intentásemos primero detonar esta reflexión, porque si no se es consciente de algo no se puede trabajar sobre ello, ¿no? Y después, pues a lo mejor plantear salidas y opciones. Creo que sí, es bastante evidente este movimiento que ya se conoce de slow gaming y demás, ¿no? Ante la frustración de no poder seguir el lanzamiento nuevo y aparte pues el gasto económico que conlleva y demás, oye, vamos a reivindicar jugar con calma ya un juego de hace 15 años porque me apetece y ya está. O sea, 100% a tope con eso. Pero eso, yo en mí mismo he visto una evolución sobre cómo me he ido relacionando con los juegos y cómo he pasado por la etapa del FOMO extremo, en la que aparte por participar en medios de comunicación de videojuegos, por estar súper activo en Twitter, queriendo compartir opiniones sobre qué cosas estoy jugando, sobre el juego nuevo que acaba de salir y querer, o como por primera vez en mi vida me podía permitir acceder a esos juegos, sentía que eso era la manera de obtener la felicidad, ¿no? Voy a disfrutar un montón porque me puedo comprar la consola nueva con el juego nuevo. Spoiler, sale mal. Entonces, está bien por si hay alguien que está sintiendo este tipo de cosas, como ponerles voz y ponerles posibles soluciones, aunque no son absolutas y hay muchos condicionantes, pero sí que evidentemente sabiendo que el sistema en el que vivimos es muy complicado y que, por supuesto, hay que señalar cuando hay algo que no se está haciendo adecuadamente, también creo que es útil aplicar lo que podamos aplicar a nivel pragmático cada uno, porque esa es la única manera de cambiar. Si solo esperamos que el sistema cambie por sí solo, no va a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros, actuar, y quizá eso provoque luego un cambio en el sistema. Pero bueno, y creo que al final también por eso hay que hacer mucha autocrítica de yo mismo, qué estoy comprando, porque estoy comprando este juego nuevo, que mola mucho esta consola, cuando ya sé que no es la solución. Y a día de hoy, si bien creo que me siento mucho más, no sé cómo decir, alineado con la forma de jugar, tengo mucha más reflexión, por eso lo estamos comentando aquí, y demás, sin embargo sigo encontrando estas cosas. Creo que evidentemente cuando más consciente eres, más te das cuenta que eso se trata, ¿no? De, coño, ¿por qué estoy jugando a esto si ahora no me apetece? ¿Por qué llevo aquí este rato y siento una especie de vacío? Igual, no sé, recomendación, sal a la calle, ayuda a alguien o a alguien de tu familia y luego vuelve a jugar y a lo mejor te lo pasas mejor. Creo que se trata un poco de eso, ¿no? De encontrar herramientas para navegar esta, no sé cómo decir, cosa completamente antiintuitiva que es, estoy participando de un medio de diversión y estoy sufriendo, entonces creo que algo pasa. No sé. Sí, a ver, en lo que has comentado hay bastantes factores que efectivamente se extrapolan a otros medios. Cuando tú has dicho esto de estoy jugando y estoy odiando, a mí me recuerda a la gente que ve series odiándolas. O sea,
Hace muchos años, cuando estaba The Walking Dead, muchísima gente decía que la odiaba con toda su alma, pero no podía dejar de verla hasta el final. Y yo no lo comprendo. O sea, si no te gusta esto, deja de verlo o de lo que sea, ¿no? Y en gran medida, bueno, tiene que ver con lo que ya hemos dicho todos. O sea, tampoco me reitero en eso, que es el hecho de sentir que estás fuera de la conversación, y mucha gente no quiere sentir que está fuera de la conversación en absoluto. A mí me llama también la atención porque habéis hablado mucho de, cuando hemos hablado de jugar peor y demás, que bueno, que los juegos, en cierto modo, el diseño tiene que estar pulido para permitirnos que el estímulo sea constante y por tanto queramos seguir jugando, seguir aprendiendo. Pero es que muchas veces el, vamos a decir, consumidor medio, lo único que quiere es acumular el juego, ¿no? Porque hemos hablado de las plataformas en las que de Game Pass y en las que lo tienes todo por 18 euros al mes, y una cosa que a mí me llama la atención es que en gran parte una de las medidas de los KPIs o lo que sea que mide Microsoft para el éxito de los juegos es cuántas veces se ha instalado, pero no el tiempo que se haya jugado. Es decir, te dan datos de este juego se ha instalado N veces, N millones de veces. Qué éxito, ¿no? Y además que te lo dan como tal. O sea, incluso hay un bono que ya no sé si tiene en cuenta otros parámetros, así a bote pronto no lo recuerdo bien, pero hay un bono que te pueden dar porque tu juego se haya instalado N veces, pero no porque lo hayas jugado X horas. Entonces a lo mejor esto es un pedazo de RPG de 80 horas, pero da igual que tú lo hayas jugado 30 minutos, porque lo has instalado. Tú cuentas más como número por haber instalado el juego que por haberlo jugado un porcentaje de horas proporcional al tamaño del juego, que sería lo lógico, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando, que todo lo que hemos dicho aquí es que sería lo lógico, que tú acabarás aburriéndote del juego porque no te estimula, o que acabarás pues frustrándote porque no es tu tipo de juego, pero es que muchísima gente ni siquiera llega a pasar de lo picoteo y ya digo que he jugado y ya me puedo meter en la conversación a un nivel muy superficial, simplemente decir, wow, qué pasada, qué chulo. Qué chula la intro de este juego, no sé. No tengo ningún juego ahora mismo en mente cuando estoy diciendo estas cosas, pero sí son... ¿Cómo? No, por favor. No me hagas recordar ese juego que yo me lo jugué entero. Pero bueno, eso. Mucha gente quiere entrar en la conversación, aunque sea de forma superficial, e incluso aunque sea para odiar el producto, que por supuesto eso te da un cierto estatus, ¿no? Tienes el rol de odiador, que eso es maravilloso en redes sociales, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso, ya pensando un poco en lo que vemos a diario, como digo, dentro de redes, pero sobre todo en lo que, efectivamente, el capitalismo, ahora cuando diga capitalismo esto se irá a la mierda también, el capitalismo o las grandes empresas o las grandes plataformas de curación de contenido es lo que quieren de nosotros, quieren que picoteemos, que acumulemos, porque, vale, estamos hablando de Steam, estamos hablando de Game Pass, pero oye, por ejemplo, en Itch.io también te puedes comprar, yo no sé cuántos miles de millones de bundles tengo yo con los mismos juegos y están ahí acumulados y no los juego, y muchas veces incluso digo, me voy a comprar este juego de oferta en Steam y tengo que hacer un esfuerzo de decir, espérate, voy a ver si lo tengo en un bundle de los 7.000 que tengo en Itch.io, pero los estoy acumulando. Es otra movida porque, vale, en Itch.io hasta cierto punto eso se hace, yo por ejemplo los compro porque son bundles benéficos, bla bla bla, y lo hago porque quiero darle 10 euros a una causa, pero aún así todo forma parte del mismo ecosistema de acumulación y de disfrute superficial de la obra, ¿no? De hecho, el disfrute está en acumular, no en jugar, ¿no? Igual que cuando uno cobra la nómina y ese día se gasta la mitad de la nómina y se siente súper bien. Hay un efecto de sentirse mejor gastando dinero. El disfrute está ahí, el disfrute está en que tú veas ese jueguito en Game Pass y digas, ay, lo voy a dejar instalado, ya lo jugaré. Yo tengo juegos instalados que no he jugado en 20 millones de años. ¿Cómo se puede romper esto? Yo vuelvo un poco a lo que estábamos hablando. Solo no. Con amigas sí, pero solo no se puede. Hay que intentar huir de esa soledad. Además, como seres humanos no somos una isla. Somos la suma de las interacciones que tenemos con el resto de seres humanos. De hecho, bueno, una cosa que se dice mucho es que somos lo que los demás nos refuerzan. ¿Por qué hay tanta obsesión, sobre todo dentro del medio cultural, por el FOMO, por estar a la altura, por hablar de lo que se habla ahora, sobre todo en gente que vive de eso? Que yo me pegaría un tiro antes que tener que vivir de estar hablando de lo que acaba de salir hoy, porque creo que debe ser muy horrible en el sentido que no vas a disfrutar nunca de nada. ¿Cómo combatimos esto?
pues también tenemos que ser responsables y tratar en cierta medida de reforzar otras opciones. Es decir, si estamos todos hablando de Death Stranding 2, por poner un ejemplo que estábamos hablando él y yo, que si quieren hablamos luego, pues es muy... En fin, habrá que también reforzar a la persona que no lo está haciendo. Y habitando como habitamos espacios virtuales, que es donde nos encontramos para hablar de ciertas cosas, no nos encontramos ya en ludotecas, que a mí la idea del club de juegos me parece maravillosa, de hecho es como algo que recomiendo a todo el mundo para que haga, y que se enfrenta a cosas incómodas, porque en la incomodidad está la satisfacción final. Si estamos siempre en lo cómodo, pues bueno, nos quedamos en el sillón y nos morimos fusionados con el sillón. Pero creo que hay que reforzar a creadores y creadoras que hagan cosas distintas. Y tenemos que poner de nuestra parte, a si viene alguien hablando, yo qué sé, de no sé qué movida de 2007, joder, darle conversación y compartirlo con otras personas y moverlo un poco. Tratar que sea algo orgánico y decir, joder, pues esta persona me ha inspirado a ponerme con esta obra de hace tanto tiempo, pero que se note esa interacción. Es decir, no puede ser que estemos todas hablando de lo que acaba de salir y diciendo, joder, el FOMO y tal, y hay una persona con 10 seguidores predicando en el desierto hablando de lo que está disfrutando. De hecho, hay como un movimiento, ¿no? Hay muchos, sobre todo creadoras de contenido, que lo están petando ahora hablando de survival horror de Play 2. Mis personas favoritas del mundo. Totalmente. Y que además ves que lo disfrutan en la actualidad sin haberlo disfrutado en su momento. Pues a lo mejor habrá que priorizar ese tipo también de creación, y cuando toque ser mecenas de algo, ser mecenas de esas cosas, compartirlas en redes, decirle a esa persona, oye, esto que has hecho me ha encantado, que como creador de verdad nada es tan bonito como eso, yo lo tiro. Pero creo que es importante ser consciente. Al final podemos construir espacios mejores, pero tenemos que hacerlo juntas. Es que hay muchos melones aquí. Yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo en lo de que nos tenemos que apoyar y ser una comunidad porque nos influimos, y también hay que mover el culo, quiero decir, si no lo va a mover el de al lado por ti, ¿no? Cada uno tiene que empezar en sí mismo, y quizá tú seas el iniciador del movimiento para el de al lado. Entonces ahí también yo sí que creo un poco en cierta autorresponsabilidad, consciente de que somos una comunidad y que estamos hechos para apoyarnos y demás, ¿no? Pero si tú precisamente quieres crear un movimiento comunitario, igual tienes que mover un pie, ¿no? Y eso genera una onda, como cuando lanzas una piedra al mar. Qué bonito. Bueno, sobre estos temas no sé qué mucho más decir realmente, pero desde luego lo de mirar atrás yo creo que es muy satisfactorio y nos podría hacernos dar cuenta. O sea, creo que no soluciona el problema de raíz, ojo, ¿no? Porque a veces es como, no, bueno, que al final, si tienes conciencia de que estás utilizando los videojuegos para escaparte de algo, me da igual si te escapas con el último que acaba de salir o con el de los años 90. Quiero decir, o sea, también hay que intentar reflexionar un poco sobre eso. Si acumulas en GOG 300 juegos retro, estás haciendo lo mismo que si te compras todo lo que va saliendo en Steam. Claro, se trata más bien de intentar, por eso decía lo de hacer un poco de autorreflexión de ¿por qué juego? Que no quiero decir que esté mal, o sea, al revés. A todos nos ha venido bien. Yo recuerdo mucho ese momento Animal Crossing pandemia, ¿no? En el que todo es una puta mierda, me voy al Animal Crossing un rato. O sea, bienvenido. Creo que el arte tiene esa virtud y hay que saber aprovecharla. Pero no vale con eso, ¿no? Y al final no va a solucionar nada. Vamos a entrar en un pozo infinito y no vamos a salir de ahí. Entonces, sea algo moderno o antiguo, hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a lo moderno y lo antiguo, es muy útil para intentar combatir con nuestra cartera, o como lo queréis llamar, con la situación externa, como de alguna manera reivindicativa. E insisto que creo que todo el mundo que está aquí presente podría jugar a videojuegos el resto de su vida y no tener que comprar ni uno solo nuevo. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, aprovechemos eso, miremos ese backlog, eliminémoslo directamente de un plumazo porque no debería existir, y si existe vamos a pensar por qué coño tenemos los juegos ahí. Yo hay veces, no sé si esto a lo mejor es horrible, ¿no? Pero una temporada tenía una ruleta y metía nombres de juegos, le daba, y el que salía digo, venga, me lo empiezo. Y si es una mierda, no me está gustando, pues lo borro y no lo juego. No vale. O sea, quiero decir, aún así hay que saber enfrentar esa incomodidad de dar una oportunidad, porque muchos juegos, sobre todo retro,
A veces a la primera te resulta como un poco duro, pero en cuanto le das una oportunidad luego alucinas porque es increíble. Pero bueno, me entiendo, o sea, me explico. Al final se trata de intentar poner en práctica ciertas cosas que ayuden con eso y no seguir acumulando por acumular, y también saber que esa compra de la que habla Javi, la satisfacción del solo hecho de comprar un juego, no se hace porque lo quieras jugar, se hace porque quieres recibir ese estímulo de la compra. Entonces, todo eso puede ir ayudando. Y vosotras, no sé si queréis añadir algo más. Un poco más, vamos, que todos estos ataques a mi persona y a mi baldo, ¿qué significa? No, poco más que añadir. Y vamos, y me sumo a lo que ha comentado Javi de recomendar, aplaudir y compartir pues a quien hace las cosas diferentes, ¿no? En ese sentido. Y también se está hablando mucho, me hace gracia, hablamos mucho de los retro sin decir la palabra prohibida, emulación. Que también es anticapitalista. O sea que también nos animamos a... Bueno, no sé si decir que os animamos a ello desde aquí. Pues se puede, sí, pues ya está. Sí, el micro no te... yo quería volver un poco al principio, porque creo que aquí ya está todo extremadamente bien dicho, que hablábamos antes de eso, de aprender a disfrutar de los juegos. Yo creo que probablemente es todo más difícil de lo que parece, pero a la vez es más fácil de lo que parece. Yo creo que también, si tú sola te aíslas, miras tu backlog o tu lista de juegos, aquello a lo que te apetezca jugar, juégalo. Da igual que así es como funciono yo. Lo que hablábamos antes de que soy una caótica. Es que simplemente me escucho demasiado. Yo digo, me apetece jugar al Dwarf Fortress por hora 500. Soy muy pesado con el Dwarf Fortress, juego otras cosas, pero me meto. Me da igual el FOMO, me da igual... simplemente me apetece, lo hago. Si un juego no me gusta, le he dado un tiento y veo que no puedo entrar, que no... Me da igual, aunque me vaya a quedar fuera de la conversación, me salgo. Al final yo creo que también es una cuestión de escucharnos más a nosotras y menos a el TL de Twitter, el TL de Blue Sky, el crítico de turno o lo que sea. Hay veces que hay cosas que no están hechas para ti o que están completamente hechas para ti o que, no sé, creo que hay que ser muy, muy honesto y lo que también decís, ¿no? Apoyar lo que quieras apoyar, no dejarte comer la cabeza no sé, es que estoy sonando muy hippie, me estoy dando como mucho asco en plan de... Pero al final que creo que cada una somos bastante más conscientes de lo que creemos, que simplemente a veces como que se nos lleva un poco la ola de la opinión social y de lo que hay que hacer y de, ha salido este juego, esta consola, pero realmente luego si tú lo piensas bien dices, nah, si es que no me apetece una mierda jugar al Death Stranding 2 y ya está. Pero es que luego a final de año hay que compartir los juegos que has jugado en Steam y todas las miles de cosas que has hecho durante el año. No puede ser. Me he quedado un momento que iba y has dicho lo de Steam y como que mi cabeza ha hecho catacroker, pero bueno, intento recomponerme, ¿no? Fundamentalmente, ya que estamos en Madrid, que como todos saben es la capital mundial de la libertad, al final se trata de ser libre, pero de ser libre realmente. Y para ser libre, pues hay que estar incómodo, hay que tomar decisiones, hay que pasar del automático al ser consciente. Creo que es importante entender que partimos de base con un problema en el medio, y es que cuando nuestra afición o el producto se llama videojuego, y hay un problema de cojones en que se llame videojuego, porque ya la palabra juego significa una serie de cosas, y muchas veces cuando accedemos a un videojuego por lo que hablamos de por qué jugamos, lo hacemos pensando en divertirnos, porque es un juego. Entonces también yo les invito a pasar de la palabra videojuego, que a mí cada día me da un poco más de... Pues bueno, es como se llama, pero un libro no se llama Diverlibro o Diverleer. con un libro tú entiendes que muchas veces tú cuando coges La broma infinita, no la coges diciendo, me lo voy a pasar súper bien. Qué divertido, David Foster Wallace. A ver. Sí, es súper divertida. Es un montón de... Se llama La broma infinita, pues son muchas bromas todas juntas, hasta que han pasado 1400 páginas. Pero bueno, te lo lees y entiendes que si tú quieres acceder a la broma infinita, pues es una experiencia que va a ser árida, que va a costar, que te va a requerir volcarte en ese libro, que, bueno, puede ser la broma infinita, puede ser el Ulises de Joyce, el libro que más manía le tengan de los que les hayan obligado a leer en el instituto. Pues con el videojuego creo que hay que entender que es igual.
una manera de combatir el FOMO y el me paso corriendo a otro, picoteo, es entender que no tiene por qué divertirte. Quiero decir, a lo mejor un WarioWare sí tiene que divertirte, porque ese es su objetivo. Pero hay muchas obras culturales que no están pensadas para divertirte, a lo mejor están pensadas para otra cosa, y uno tiene que también entender que se puede interactuar con un videojuego de muchas maneras. Y el entender eso creo que sirve para plantearse el por qué juego, cambiar el verbo a lo mejor. Suena como muy hippie, ¿por qué experimento? Que me quiero matar cuando digo eso. No lo voy a hacer, lo siento. Pero ¿por qué me enfrento a esto? ¿Qué es lo que me lleva a enfrentarme a esto? ¿Por qué me acerco a esto? Bueno, a lo mejor ese sería una manera más interesante de encarar una obra. Es decir, ¿por qué hoy esto? Y decir, bueno, pues hoy me voy a sentir incómodo, hoy voy a pasarlo un poco mal, hoy quiero entender otra forma de entender. Yo siempre, cuando hablamos de estas cosas, recomiendo un videojuego que se llama Far From Refuge. Hay una crítica mía estupenda a nivel oculto. No lo hago por eso. Que es un videojuego, básicamente, que es una sesión de meditación a través de una interfaz muy chulo de un coche colgando en un abismo. Far From Refuge es un disco de Gods and Astronaut. Bueno, decía lo de la música. Bueno, Far From Noise está guapísimo ese juego. No es divertido, pero está guapísimo. Recomiendo. Creando necesidades. Meditativas, pero necesidades. Sí, sobre esto que decías de saber que los videojuegos van más allá de la diversión. O sea, evidentemente hablamos en esos términos porque es fácil y porque es el medio y demás, pero al final estamos hablando de participar lo máximo posible dentro de esa obra. Sea cómoda, incómoda o lo que sea. Pero sí, también, como todas las obras de arte, al final los videojuegos son un catalizador de nuestras propias emociones, y a veces esas emociones pues no son reírme, a veces quiero llorar o empatizar con una historia dura porque me ayuda a desbloquear cosas en mí, ¿no? Y lo bueno es que tenemos videojuegos de todo tipo para participar de todo eso. Pero para terminar, porque dentro de poquito vamos a pasar ya a las preguntas, quería preguntaros que pongáis algún ejemplo de, no sé, algún juego que sintáis que os invita a ese jugar consciente o que sintáis que habéis jugado de una manera más consciente. Y os puedo decir al revés, juegos que he jugado y no recuerdo haber jugado, creo que la lista es mucho más larga. Pero bueno, ¿quién quiere empezar? Mariela tiene ganas. Sí. Yo quiero pensar, tú seguro que ya tienes una. Yo no voy a ayudar a todas las Puedo decir Kentucky Road Zero, yo entonces digo, porque todos estáis diciendo vuestro juego fetiche, pues vamos, todas las 6-7 veces que lo he jugado he sido consciente de una arista diferente del juego, y además precisamente también me vale para posicionarlo como juego incómodo, porque evidentemente es un juego incómodo, no es un juego que te haga tiene momentos pues muy bonitos, pero en general la pátina que tiene y el pozo que te deja, sobre todo pues evidentemente con el mensaje final, es de melancolía, de incomodidad, así que mira, ya está. Venga, voy a cambiar de tercio. Yo creo que uno de los últimos juegos que jugué de forma consciente y con flow de ese, que tampoco os creéis que entiendo muy bien lo del flow a estas alturas de la película, pero fue Blueprints, y mira que no me gustó. O sea, creo que al final mi cómputo final era más en negativo, que lo hablamos, que en positivo. Pero creo que eso, también por conectar un poco con lo de la incomodidad, me dejó bastante pose y me hacía jugar de forma muy activa, porque no sé si esto es muy retorcido, pero de alguna forma también estaba intentando entender el juego y a la vez estaba intentando entender por qué el juego no me estaba entrando. Entonces creo que eso tiene que ser consciencia. O sea, yo estaba como haciendo muchos procesos a la vez. No sé si es muy mindful, creo que desde luego no jugué a Blueprints de forma mindful, pero sí que creo que jugué de forma muy, muy consciente y muy incómoda a la vez, porque no me estaba entrando y quería entender por qué era exactamente lo que no me entraba y como que y esto es algo que la gente que hacemos crítica no es algo cómodo, ¿no? El estar, yo pienso mucho a la vez, no escribo nada, pero estoy jugando algo y estoy ahí con el motorcito dándole vueltas a todo. Pero creo que ya si te acercas a un juego así, con la mente crítica encendida, creo que es muy difícil que eso no sea jugar consciente, ¿no? Bueno, yo voy a decir dos, pero los dos son el mismo juego en el fondo.
Race the Sun y Sayonara Wild Hearts. Los dos son Endless Runners, en el fondo, y los dos son en cierta medida roguelikes, porque vas adquiriendo, sobre todo en Race the Sun, una serie de habilidades que luego se quedan, pero el que va creciendo con el juego eres tú, que te vas haciendo mejor y mejor. Para mí son como el epítome de la fusión cognitiva con el juego. Yo cuando estoy jugando a Race the Sun, que lo recomiendo muchísimo, me parece un juego flipante, es un Endless Runner en el que vas con una navecita, es como muy poligonal y muy poético en cierto sentido, porque la nave es solar y tú vas luchando contra el sol. Es decir, en el momento en el que se pone el sol, se apaga la nave y no puedes seguir. El sol puedes conseguir que tarde en apagarse si esquivas obstáculos, si coges algunos bonificadores vas más rápido, pero tarde o temprano la nave se va a apagar. Entonces la magia está en que no te estalles para no tener que volver a empezar y en hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible. Además tiene una música fantástica y te va como persiguiendo con mensajes cortos, te vas encontrando como frases, y es un juego que la verdad que fomenta mucho un estado meditativo. Y Sayonara Wild Hearts porque es una puta maravilla. Es un disco de pop hecho videojuego y te requiere estar pendiente continuamente de lo que estás haciendo, pues si no te estampas y te mueres. Y de hecho es muy recompensante en ambos juegos ver cómo tu propia habilidad va creciendo y cómo te vas aprendiendo cada resquicio, cómo intentas cosas nuevas. Entonces para mí, cuando quiero centrarme en algo, concentrarme y disfrutar de la experiencia y desaparecer, me pongo Sayonara Wild Hearts otra vez. Quiero hacer trampa. Es que tengo 4 o 5. No, pero lo voy a intentar argumentar más bien por lo que hay en común, que es algo que ya has comentado tú, y tiene que ver con lo que el juego te pide. Porque lo primero que he pensado ha sido Sekiro. Y me explico, al final es un juego que se basa en estar con atención constante porque tienes que estar leyendo al enemigo cada movimiento, porque tienes que hacer un input por cada uno de sus movimientos, no simplemente es machaco el botón de matar y ya está, ¿no? Entonces eso hace que fuera una experiencia muy inmersiva. Pero digo que lo conecto con otros juegos porque al final tiene que ver con la idea de la dificultad bien entendida, que no quiero decir que los juegos tengan que ser difíciles, hay juegos que precisamente por ser muy fáciles o intuitivos te pueden invitar a un estado de flow, de entrar ahí súper rápido y que funcionen para esto, pero la dificultad está ahí, ¿no? Y la dificultad se puede manifestar de muchas formas. También Outer Wilds, otro de los mejores juegos de la historia, al final te está pidiendo que intentes pensar en el mundo que habitas y cómo relacionarte con él y dónde ir y tener un mapa mental. Entonces eso que te pide el juego todo el rato es otra manera de estar ahí. No puedes jugar de forma muy automática Outer Wilds. No es un juego de Ubisoft, como decías tú, en el que puedo estar 80 horas tirando para adelante, matando bichos y cogiendo loot. No. No te lo pasas. Me refiero que Outer Wilds es muy buen ejemplo porque no puedes... Nadie que se haya pasado Outer Wilds, creo, ha podido pasárselo de forma inconsciente, o sea, ha tenido que tener un buen hiperfoco. Además es curioso porque creo que hace muy bien, que funciona muy bien objetivamente, porque por ejemplo un colega lo estaba jugando a cachos y vuelve 3 meses después a Outer Wilds y se acuerda, y me parece muy difícil acordarse de cosas tan abstractas como las del juego, pero sí. Y bueno, ya digo, al final eso, me venían otras ideas que al final se relacionan con lo mismo pero desde diferentes ángulos. Yo cuando jugué Signalis fue un juego que me invitó de una forma muy guay a estar muy atento a lo que pasaba porque la historia, pues como otros muchos juegos, no es súper explícita y yo tenía que hacer ese puzzle mental y un ejercicio que no vale para todos los juegos, sino que no tiene sentido con todos los juegos, pero que hice con él y disfruté mucho, fue tomar notas mientras jugaba y decir, ha aparecido este personaje, parece tener esta relación con el personaje principal, no sé qué. Iba yo describiendo, creando un diario del juego, lo que me hacía tener mucha atención puesta, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos, pueden ser más narrativos, más holísticos de juego, puede ser la dificultad, pero todas esas cosas creo que ayudan, ¿no? a esa experiencia de jugar más consciente. Y bueno, dicho esto, vamos a ir pasando a las preguntitas. Vais a tener aquí un momento de silencio para que meditéis. Nos falta el cuenco tibetano, Mariola. ¡Pong! En lo que Juanma físicamente se acerca a recoger el micrófono y pasarlo, y en lo que vais levantando las manos, que ya deberíais estar activamente participando. Sí, y tenemos solo un micrófono funcional, así que escuchamos y luego respondemos. ¿Te lo paso? Es que, bueno, probad ese a ver. Sí. Nada, nos han dejado con uno. No pasa nada. Así nos obliga a...
Bueno, bueno, pasamos este, no pasa nada y luego lo devuelves y ya está. Guay, pues como a todo el mundo le va a dar vergüenza, imagino, empiezo yo. Que hayas estado 1 hora y cuarto hablando de mecanismos mentales que te llevan al videojuego y no hayas nombrado Cozy Games, que es repetir constantemente lo que haces en la vida real, me parece bastante loco. No sé si queréis nombrar alguno o qué opinión tenéis. Yo vengo aquí a joder. A mí no me gusta trabajar, así que no voy a trabajar en un videojuego. Ese es el... Y bueno, son el anticristo. ¿Te he entendido bien? ¿Has dicho Cozy Games? O sea, estos... Sí. Es que realmente son una especie de maniobra perversa, ¿no? Yo creo. O sea, su objetivo en el fondo es hacernos más infelices, aunque parezcan con un... no sé, un envoltorio de regalo supuestamente bonito, que luego encima son feos la mayoría y se parecen todos, entonces. Pero hay alguna excepción, ¿eh? Creo que sería una buena pregunta. ¿Algún juego que podáis definir como cozy, que sí que os guste? Y que no entre dentro de lo cozy. A ver si me explico. No. A mí un juego que me resulta cozy sin ser cozy estéticamente, nada, tampoco mucho, es Signs of the Sojourner, por ejemplo. Porque es un juego muy melancólico, es un juego sobre la pérdida, es un juego sobre verte arrojado a la adultez, es un juego sobre encontrar tu propio camino o no, sobre equivocarte, sobre entender que la comunicación interpersonal siempre va a ser complicada y la mayor parte de las veces imposible dejar cosas atrás, no sé, tantas cosas que de alguna manera me hacen sentir arropada, porque el juego me está diciendo no lo haces tan mal, es que la vida es muy difícil, la vida es muy complicada, así que tranquila que no lo estás haciendo tan mal. Entonces, para mí eso es un juego, en teoría es cozy, a pesar de que no pretende serlo en absoluto. Es decir, no entraría jamás en un Wholesome Games Event en Steam. Bueno, no debería, ¿vale? No lo sé, no, nunca he estado, pero bueno, ya me entendéis. Si saliera a día de hoy, probablemente no encajaría, pero creo que es un juego que es un abrazo, como digo, y que para mí es cozy. Ahora si quieres te dejo claro, pero no, básicamente por desarrollar, ¿no? Por quedar aquí de guay. Lo que entendemos por wholesome, ¿no? Que creo que no es exactamente lo mismo que cozy en el sentido de lo cozy, las emociones que te suscita. Para mí los wholesome, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, es la antesala del fascismo. No es una exageración, ¿vale? Desarrollo. Normalmente, por hablar de Animal Crossing, hablar de Stardew Valley y todas estas cosas, es una fantasía escapista. La mayor parte de veces es una fantasía escapista individualista, porque bueno, tú haces cosas por el pueblo, pero realmente lo haces todo tú. Es una vuelta a lo rural. ¿Le suena a alguien que le encantase la vuelta a lo rural? Sí, amigos, Adolf Hitler. ¿No? Era una vuelta a lo rural, era lo que propugnaba Hitler en muchas cosas, la vuelta al campesino alemán. Muchas veces el fascismo lo que quiere es darnos una imagen de lo que fue antes, me está llamando para que me calle, pero no me van a callar, nadie va a pararme. Básicamente una vuelta a una época mística, nostálgica, en el pueblo, en la que no había que cerrar la puerta, con Franco no había... Entonces, es un poco ese rollo. Lo wholesome es bastante ese rollo. Eso no quita que haya... A mí, el ejemplo que pones de Signs of the Sojourner me parece de puta madre, porque es antitético a eso. Es hablar de la experiencia humana, de lo duro que es la pérdida, de lo duro que es no poder encontrarse, de hablar el mismo idioma, pero no hablar el mismo idioma porque no somos la misma persona. Y de que la comunicación no va a ser nunca 100%, pero de verdad el wholesome, yo en cuanto veo wholesome es como si viera a varios nazis caminar por la calle. Es decir, creo que este tipo de ficciones acaban precipitando en cosas mucho peores, salvo que tengan algo que quiera discutirlas, y no es lo habitual. Lo habitual es, ay, qué bien me siento haciendo esto, ay, esta vuelta al pasado y toda esta movida.
Yo estoy de acuerdo. Yo, en un artículo que escribí para Night Games, que no me acuerdo cómo se llama, pero hablé bastante en esas líneas de lo wholesome y en general de las mecánicas de los videojuegos, y yo creo que el futuro probará que no iba tan desencaminada, porque se está gamificando y ludificando todo lo malo. Entonces igual es que hay algo ahí, hay como una filosofía bastante chunga, lo de que subas de nivel y que cada vez seas mejor y que no sé qué, y hablaba de que los wholesome, a pesar de que en muchas ocasiones no tienen esas mecánicas, también pues obviamente lo que ya se ha dicho 1000 veces, de tan wholesome no será si Animal Crossing, si tiene un museo donde tiene animales expuestos, tan wholesome no será si tienes que levantarte un domingo a comprar nabos, tan wholesome no será si tienes una hipoteca que pagarle al puto Tom Nook. Todo esto se ha hablado ya mucho, pero siempre me parece interesante y me gusta decir que es literalmente nazi, me hace bastante gracia. Un juego cozy, 2 juegos cozy, uno de ellos sí que es de trabajar, pero el SnowRunner, si lo piensas bien, es cozy. Es que Alex y yo hicimos una partida en cooperativo del SnowRunner y era cozy porque hacíamos puto caso al juego, ninguno. Así nos iba que éramos como... Era un juego de ser un cafre para nosotros, y realmente es un juego que debe dar gustitos si lo juegas bien. Nunca aprendimos. Y el Outer Wilds. El Outer Wilds es un buen juego wholesome, diría incluso. Pero no wholesome nazi. Wholesome de verdad. Como el Saints of the Sojourner, ¿sabes? Que te llena el corazoncito. Por alusiones, en el SnowRunner, todavía me encanta recordarlo, es que es algo súper bonito. Sigue enterrado un camión mío. Año 2025, lleva 5 años ya enterrado. Intenté sacarlo con otro camión, se hundió. Llevé un tercer camión para sacarlo, se hundió. Y era una prueba de que necesitaba a Clara. Sin Clara no podía sacar el camión del barro. Claro, y al final, pero me encantó como cerrar el juego, apagarlo, lo vendí, me deshice de él y nunca saldrá el camión del barro. Es súper romántico, es que me encanta. Los 3 camiones. Y yo, iba a decir uno que en esta línea de lo que habéis hablado de lo que verdaderamente es cozy y lo que no. Death Stranding, el primero, quiero decir, el segundo también, pero bueno, es que al final ahí hay un problema que la gente no deja ser cozy a Kojima, porque es como hay que meter armas y punto. Y es como, bueno, sí, muchas cuerdas, pero al final palos, y es como, tío. Pero el primer juego sí que era un juego que sabía despertar esa idea de comunidad, de conectar, de ayudarse, es algo precioso, y creo que pocos juegos lo han hecho igual que ese. Y pues a nivel capitalista no se puede replicar, sacar otro, meterle más armas y pretender que sea lo mismo, porque no funciona. Pero el primero, precioso. Hola, soy Javi. Para mí está siendo un poco confuso en realidad, porque a la hora de hablar de juego consciente me da la sensación de que estoy hablando de 2 cosas que son juego consciente pero que no tienen mucho que ver. Por un lado, a mí cuando hablamos de juego consciente me voy a un juego que al entrar en estado de flow, por el requerimiento mecánico que hace, te deja la mente un poco en blanco porque solo estás pensando en... Para mí el ejemplo perfecto es Stardew Valley, ¿vale? Yo tuve una enfermedad en marzo de este año que se llama Stardew Valley, lo probé y de repente habían pasado 40 horas y no sabía ni cómo me llamaba. Pero era realmente porque estuve esas 40 horas con la mente un poco en blanco, porque lo que estaba pensando, lo que el juego me obligaba a pensar era muy superficial. Era recoger el tomate, plantar el tomate, no sé qué, darle de comer a la vaca, etcétera. Y eso para mí era un juego, era perfectamente consciente, pero a la vez me relajaba mucho porque me dejaba la mente en blanco de cosas importantes de verdad. Y por otro lado, tenemos el juego consciente, que lo que hace es generarte en ti unas emociones que son todo lo contrario de Stardew Valley, que son emociones profundas, intensas, y para mí, en este caso también el ejemplo es Outer Wilds. Yo Outer Wilds igualmente 40 horas, no sé cómo me llamaba al final, pero yo sentí un montón de cosas en el proceso, sentí miedo, sentí fascinación, sentí incluso un cierto desasosiego cósmico de ver cómo había fuerzas que eran mucho más fuertes que yo, me sentía un poco indefenso, un montón de cosas. Entonces como que realmente las 2 experiencias pueden ser el juego consciente, pero no son lo mismo. Yo juego a una cosa para evadirme y juego a Outer Wilds no para evadirme, sino para meterme dentro. Entonces, para mí no es exactamente lo mismo, pese a que pueda ser calificado igual. Y en este sentido quería preguntaros de la segunda parte, que a lo mejor creo que se ha hablado poco o menos, aparte de Outer Wilds, si recordáis algún juego que haya sido un juego consciente por la hostia mesopotámica que os ha dado, en plan,
hostia, cuántas cosas estoy sintiendo y cuántas emociones estoy sintiendo y no soy capaz de... Y lo típico que luego te vas a la cama y sigues pensando en ello, te levantas por la mañana y sigues pensando en ello. Y bueno, si tenéis algún ejemplo de eso. Silent Hill 2. Bueno, pues ya me jodiste. Por aclarar lo primero que has dicho, ¿no? Si te has sentido mal después, o si has sentido que ha sido fútil, o no te ha servido, o no has experimentado nada, no era consciente. Es decir, era superficial, era evitar. Aunque parezca igual, no es lo mismo, ¿no? Y respecto, es que iba a decir Silent Hill 2. Ya me ha jodido la existencia, ¿no? Pues, Planescape Torment. Para mí sería como un ejemplo de juego que crece en uno mismo, no a través de las mecánicas, sino a través de lo que te plantea, lo que te obliga a pensar, lo que te cuenta, cómo dialoga contigo y el cómo tiempo después de alguna manera acabas recordándolo, volviendo a él. Yo soy muy fan de ese juego, no recuerdo básicamente el discurrir del juego en plan este nivel, la verdad, tendría que mirar y mira que me gusta, pero sí recuerdo lo que el juego me quería contar y sí que me veo de cuando en cuando pensando en ello. Bueno, ese sería un ejemplo de, bueno, las mecánicas me las sudaban, de hecho está construido creo que sobre D&D segunda o 2.5, que la inventó Hitler también, pues funciona fatal como juego de rol a nivel de combate y tal. De hecho el juego es bastante medianero en cuanto al combate que propone, en plan, bueno, vete a pegarte aquí con un bicho, es como no me interesa, quiero filosofar, pero a nivel temático consiguió llegar y que yo estuviera continuamente de no, quiero enfrentarme a este combate aburrido y coñazo porque quiero ver lo siguiente que pasa. Estoy pensando. Pero bueno, sobre lo primero estoy un poco con Javi. Es complicado al final y creo que incluso no quiere decir que jugar consciente siempre signifique jugar igual. Hay juegos que pueden invitar a jugar consciente de una manera y juegos que invitan a jugar consciente de otra. O sea, sí, la conciencia es universal en los dos casos, pero igual se puede manifestar a través del juego de manera diferente. Y sí que tiendo a pensar, aunque no lo puedo definir porque al final es un concepto muy complejo, que efectivamente si no recuerdas nada es como un flash y no has estado ahí, es que no eras consciente, porque no estabas, no eras parte, aunque estuviera tus manos ejecutando comandos para recoger tomates, no has estado presente, ¿no? O el juego no te ha invitado a tener esa experiencia que te creas esa impronta que sí que describes con Outer Wilds. Y un juego... Es que, a ver, yo tengo que reconocer, lo primero que he pensado es Doom Eternal, pero... porque al final... Quiero decir, es el caso extremo de... Yo siempre hacía esta distinción Doom Eternal Animal Crossing porque el que me ayudaba a estar en estado de flow era el Doom Eternal y Animal Crossing era un infierno, en relación a lo que ya habéis dicho. Pero en Doom Eternal era como no puedo hacer un movimiento sin estar aquí, básicamente, y a la vez recibiendo información y estímulos y demás constantes y era guay, ¿no? Era una manera de estar muy ahí sumergido en el juego. Pues por mi parte es un juego que, siguiendo lo que has comentado, ¿no? O lo que has preguntado, mejor dicho, me haya hecho pensar en él a posteriori y en las emociones que me ha suscitado. Voy a decir uno que rejugué hace relativamente poco, que es una visual novel que se llama I Was a Teenage Exocolonist, que bueno, de nuevo, la verdad es que creo que me estoy repitiendo sobre los mismos temas, pero de nuevo habla mucho sobre la pérdida, sobre no tener control de las cosas, porque del mismo modo que Signs of the Sojourner que mencioné antes, pues un juego sobre el paso a la adultez abruptamente porque se ve un poco desencadenado por la pérdida de tu madre, ¿no? Y que tienes que hacerte cargo de su negocio y demás. Esta otra visual novel es la historia de un adolescente desde los 10 hasta los 20 años, o sea, toda la adolescencia, ¿no? Y todo lo que eso supone, como es el hecho de que te estás configurando como ser humano, estás tomando decisiones que pueden parecer triviales o nimias en ese momento, pero que al final están marcando tu camino hacia tu identidad, ¿no? Y tú, cuando lo juegas como persona adulta, eres muy consciente. El juego está muy bien escrito, por supuesto eso ayuda a que esas emociones pues florezcan, ¿no? De alguna manera. Tú como persona adulta eres consciente de lo que está pasando
y de que la ligereza con la que el personaje se toma ciertas decisiones o ve ciertas cosas que pasan a su alrededor, en realidad son eventos que están sucediendo y que lo van a determinar, y querrías poder escoger muchas cosas para que nada se quede fuera y para que puedas experimentar distintos caminos, pero sabes que no puedes, sabes que al final hay que elegir y dejar unas cosas a un lado y otras a otro, ¿no? Y después también, no voy a hacer spoilers porque digo, el juego está muy bien escrito además y merece bastante la pena jugarlo, aparte de que mecánicamente también está muy pulido, ¿no? Lo digo por si alguien tiene cierto reparo con las visual novels, pero no es solamente la historia, ¿no? El juego está muy bien a muchos niveles. También es un juego sobre la pérdida y que nos enseña que no podemos controlar las cosas, queramos o no, y la manera en que narra ciertas pérdidas personales y demás, están, no sé, anclada con la realidad, no está edulcorada, está de una manera que sin ser cruel o sin ser demasiado seca, ¿no?, en la manera de contarlo. Lo cuenta con sensibilidad, lo cuenta con emoción, pero al mismo tiempo con un realismo tal, ¿no?, que cualquier persona que de alguna manera haya experimentado pérdidas en su vida y que al final cuando llegamos a ciertas edades es inevitable, podemos vernos representados en todo eso, ¿no? Y a mí particularmente, yo, como digo, lo he jugado en 2 ocasiones. La segunda vez ya sabía con lo que me iba a encontrar en ciertas cosas, intentaba prevenir ciertas cosas, no podía, por evitar un resultado desencadenaba otro, y todo eso evidentemente generaba en mí incluso un sentimiento de culpa que me duró incluso varios días, ¿no?, de pensar en el juego y de pensar en lo que había pasado, en lo que podía haber hecho mejor, incluso ya meterme en foros de Reddit en plan, ¿podía haber evitado esto o no? Entonces, bueno, la verdad es que concretamente de los más recientes, digo, aunque es de 2023 creo, pero lo rejugué hace unos cuantos meses y me volvió a producir el mismo efecto. A mí con estas preguntas se me olvida todo lo que he jugado. Entonces es muy difícil responderlas, así que voy a coger que Alex antes ha mencionado Signalis. Voy a decir Signalis, porque es uno de los primeros juegos de terror que yo he jugado sin ser, yo qué sé, es un Silent Hill-like, Resident Evil-like, pero en mi opinión escrito por mujeres. Y yo creo que se nota y es terrorífico, pero de una forma absolutamente emocional. Es increíble. Vale, si todos preguntamos rápido y respondemos más o menos rápido, nos da tiempo a todo. ¿Quién primero? Bueno, hola. Hemos estado hablando un poco sobre el presente, ¿no?, la actualidad de que los jugadores, que perdemos un poco el foco de atención. Hemos hablado de jugar presentes. Y yo la verdad es que personalmente me rayo un poco con el antes y el después de todo esto. Me gustaría preguntaros qué pensáis que cuáles han sido las causas por las que hemos llegado a este punto. Porque no nos hemos entendido. Porque, o sea, yo siento que, por ejemplo, en la generación anterior, cuando salía de Last Guardian o Uncharted 4, yo no sentía todo ese FOMO, y mira que habían influencers, habían redes sociales, había mucha conversación, y aún así yo no sentía como este FOMO abrumador que te viene ahora y te hace pasar por los juegos de uno por uno. Y bueno, luego si queréis, y si da tiempo, o si no, podéis explicarme cómo pensáis que esto va a acabar colapsando en la gente. ¿Quién pensa que va a responder? Que seamos uno. O dos. No vale decir el capitalismo. Yo iba a decir que un fantasma recorre Europa. Bueno, pero por ir un poquito más a lo concreto, que entiendo todo esto es así, pero creo que más o menos, con matices, compartimos generación, compartimos edad, y hay varios factores. Primero, creo que influye evidentemente la oferta de juegos que hay ahora, que es más extensa que nunca, la capacidad de acceder a ellos. Bueno, y también lo estoy diciendo y me estoy arrepintiendo porque recuerdo la época en la que todo el mundo tuvo cerca una PlayStation con un fajo así de discos pirateados. Pero bueno, hagamos un inciso en eso porque la mayoría de mi experiencia, por ejemplo, no fue así. Entonces, en esas etapas no teníamos, primero, poder adquisitivo para comprar 80.000 juegos. Creo que el hecho de no poder comprarlos te obliga. O sea, yo siempre he dicho esta idea de... Me pasé Devil May Cry 3 40 veces literalmente porque era el juego que tenía y lo empezaba otra vez, lo terminaba y me lo volvía a empezar. Entonces, eso es uno de los motivos, yo creo, que puede influir. La oferta de la cantidad de juegos a los que puedes acceder y... bueno, sí, y manifestado por los juegos en sí que hay, por los sistemas de acceder a ellos como las suscripciones.
Yo creo que ese puede ser una de las causas. No sé si queréis añadir algo. La mayor velocidad de Internet tiene mucho que ver también, ¿no? La progresión ha sido primero aritmética y luego geométrica. En el momento en el que el videojuego ha dado muchísimo dinero, ha habido gente que quería muchísimo más y muchísimo más y muchísimo más, y cada vez más fondo de inversión ha entrado en el negocio, se ha dedicado a comprar compañías, se ha invertido mucho más, que si Tencent, que si el fondo soberano saudí. Eso también requiere que haya un retorno de inversión mayor, por lo tanto tiene que haber... Juanma me mira con cara de breve. A lo mejor no pertenece, ¿no? Y no es el mejor. No, bueno, jeje, por lo que sea. En definitiva, antes el internet que había no te daba para bajarte una canción en menos de, yo lo recuerdo pues soy muy mayor, te tenías que tirar a lo mejor una hora para bajarte un MP3 o dejar el cable puesto toda la noche para bajarte un vídeo, no te podías bajar un juego. El acceso era mucho más complicado, tampoco teníamos dinero, tampoco se producía tanto porque la industria no daba tanto dinero, pero ha pasado en todas las industrias culturales. A medida que se populariza, cada vez hay más slop, digamos. Y a medida que el medio hace que sea más fácil que te llegue, pues más todavía. Ahora con el internet mastodóntico, que te puedes bajar cualquier cosa, lo lógico es que tengas acceso a 20.000 cosas más. Antes tenías acceso, pero no tanto. Y antes tenías menos acceso todavía. Lo que decía Alex, pues yo también me pasé 500 veces el Resident Evil 2 y me picaba con un amigo a ver quién se pasaba el segundo escenario de Leon en menos tiempo. ¿Por qué? Porque era el único juego que tenía. A lo mejor también hay que ponerse a dieta de gastar dinero. He encontrado la manera de acortar un poco la que iba a tirar antes, básicamente porque la ha planteado él. A ver, habéis hablado de el jugar consciente implica también en qué contexto lo haces. Y hemos planteado pues esta cosa tan bonita que ha dicho Javi, que se plantea desde la filosofía feminista de sola no puedes, con amigas sí, que esto es jugar en club de lectura, explorar en grupos de discusión y debate qué temas y qué cosas nos apelan y qué apelan al mundo en el que vivimos y cómo me enfoco yo con esto y qué puedo responder con esto. ¿Qué podríais recomendar concreto de estos espacios en los que eso sucede, o de qué manera habéis visto que vuestra vida se articula en torno a estas capacidades de debatir y de crear estos grupos? Porque creo que justamente la dinámica que nos permite salir de este consumo, de esta alienación en cuanto a ser objetos de consumo y de la economía dentro del capitalismo. ¿Quién? Te iba a decir que se lo pasaras a Jorge, que es uno de los que lleva el club de lectura de videojuegos en el que estoy. Yo realmente no tengo mucho que decir porque yo estoy en espacios donde se debate sobre videojuegos. Este podcast ya para mí es mi realmente club de lectura ahora bimensual. Pero yo recomendaría eso. Me refiero, todas las que nos interesan los videojuegos no solemos existir solas en nuestro interés por los videojuegos. Solemos conocer, sobre todo también en redes, a gente a la que le interesen. Montar un propio club de lectura me parece la leche. Organizarse por Discord para jugar algo juntas y luego comentarlo me parece la leche. Creo que al final, siempre y cuando tengas a gente, y si no, siempre te puedes unir a algún sitio. Hombre, y sí, Palestina libre también. Hay formas de hacerlo que te vayan bien a ti al final, ¿no? Pero totalmente, o sea, 100% siempre con otras personas, nunca sola. Total. Juanma, lo paso yo. O alargar. ¿Quién más? Ahora cortar la respuesta. Bueno, iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo afrontar este jugar consciente desde un punto de vista de compartir las experiencias? Y entiendo que, bueno, vosotros pues con el podcast ya tenéis este trabajo más o menos hecho, pero quería preguntaros, a la hora de acercaros a los juegos, si los afrontáis desde una forma consciente de absorberlo para fijaros en las cosas interesantes y luego comentarlas, o eso es como una deformación profesional de crítico que al final resta más que suma.
Bueno, esto es una pregunta muy individual, creo yo, para que cada uno responda. Yo muy brevemente, yo diré que yo particularmente intento no volcar esa de formación profesional cuando juego. Yo cuando juego intento simplemente jugar y ver qué está pasando conmigo, ¿no?, en relación con esa obra y demás. Siempre que termino de jugar y que la obra evidentemente lo merece, y ahí es cuando entonces de pronto empiezan a activarse esos engranajes en mi mente, tomo notas a lo mejor de algo que ha pasado, algo en particular, ¿no? Vaya o no vaya a escribir algo al respecto, ¿no? Porque ahí sí, digamos que mi mente me mueve a ello, ¿no? Pero en mi caso particular suele suceder después de jugar. Yo como Mariela, de hecho la única etapa... A ver, con algunos podcasts también lo he hecho, pero la etapa que más recuerdo de intentar jugar de esa manera como de profesional para luego analizar fue cuando empecé Nivel Oculto y salí corriendo. O sea, quiero decir, dije, oye, ¿y si os monto un podcast? Porque esto de estar... me tocó analizar Hollow Knight cuando todavía no se sabía lo que era Hollow Knight y cuando era un juego que duraba 120 horas al final si le quieres exprimir y casi me tiro por un puente porque no había una presión extrema, pero era como, oye, idealmente debería salir de análisis con el lanzamiento del juego, ¿no? Y tuve esa experiencia y fue terrorífica. Entonces, ahora me alejo de todo eso y de intentar a lo mejor pues estar pensando en luego qué voy a decir. Cuando estaba mucho más activo en Twitter también pasa eso, no hace falta de que te escribas en una web. O sea, si quieres estar presente en la comunidad y lo haces por eso y estás jugando pensando en qué tweet más guay voy a sacar de este juego, creo que puede ser tóxico. Entonces, a día de hoy realmente lo que hago es intentar observarme a mí mismo jugando, que es una cosa que... últimamente, porque ya digo, yo mismo que llevamos aquí un huevo de tiempo hablando sobre esto, intento hacer autocrítica y aprender a jugar de una forma más consciente, me descubro no jugando consciente y simplemente me doy cuenta. Yo creo que al final es de lo primero que hay que hacer, es decir, hostia, los primeros 15 minutos que he estado jugando esto era muy guay y ahora estoy de forma autómata y no lo estoy disfrutando. ¿Y qué hago jugando? ¿Por qué estoy jugando? Entonces preguntarse es decir, pues a lo mejor tengo que dejarlo y hacer otra cosa, no pasa nada, ¿no? Pero a veces seguimos por inercia y porque se supone que nos tenemos que divertir, entonces vamos a seguir. Y lo que tiene que ver con las reflexiones, ya una vez que nos sentamos al podcast en el que no preparamos absolutamente nada, nacen y probablemente nazcan de haber intentado jugar un poco más consciente, porque ahí es donde se han sembrado semillas en nuestra mente que luego cuando nos sentamos decimos, oye, pues he reflexionado esto sobre este juego, pero es una reflexión que paradójicamente no se hace a veces pensando activamente sobre el juego y sacando conclusiones, sino que si está y sale. Yo creo que sale en esos espacios. No, básicamente las cosas hay que dejar que se cuezan a fuego lento y yo creo que cuanto mejor, o sea, mejor cuanto más tiempo tengas después para pensarlo. Es decir, el propio ritmo del crítico de videojuegos, si tiene que tenerlo todo cuando tiene que estar, es antitético, es antagónico con la crítica cultural de videojuegos. Es decir, te acaba haciendo tratar eso como un producto y te acaba haciendo que no lo percibas, sino que sea otra cosa más que está ahí, que tienes que escribir una valoración y ya está. Yo mismo pongo mi ejemplo. Yo, Nivel Oculto, empezamos en 2010. Somos gente muy mayor. Yo en 2020 lo dejé un año. Y lo dejé porque estaba completamente abrumado, porque no disfrutaba de jugar a videojuegos. Y creo que tenía que ver con esa mente de crítico, con el acercarte a las cosas, porque al final estás trabajando. Y en el momento en el que metes en la ecuación el trabajar, deja de ser disfrutar. Deja de ser una actividad que tú haces porque te resulta placentera de por sí, no hay motivación intrínseca, sino que ya estás pensando en el tuitazo, estás pensando en las visitas, estás pensando en el texto que vas a sacar. Entonces creo que un acercamiento reposado, incluso la propia crítica la va a beneficiar en el sentido de juego, me lo tomo con tranquilidad, le doy vueltas, me acerco de otra manera, leo otra crítica y a los 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas escribo sobre ello. Pero claro, ese ritmo es absolutamente insostenible con lo que se nos pide en ese sentido, ¿no? Hay tiempo. Muy breve esta. ¿Creéis que los juegos colaborativos te invitan a jugar siempre o casi siempre de manera consciente? Es el overcook consciente, eso ya es como otro plano de la conciencia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo siempre he sido muy defensora de los juegos cooperativos o de jugar en cooperativo, aunque sea compartiendo mando y todo esto. Y yo creo que si ser consciente es estar en el momento en el que estás, con la persona en la que estás y como
engaging, ¿no? Como, ¿cómo se dice eso? Interactuando con tu entorno y con el juego, desde luego jugar con otra persona o jugar en cooperativo forzadamente es jugar extremadamente consciente, aunque como cuando hablábamos tú y yo en el SnowRunner o lo que sea, o sea, el SnowRunner era un poco una excusa, pero estábamos jugando de forma casi tangencial al SnowRunner, pero muy consciente también, precisamente porque era como el fondo que, yo qué sé, yo nos imaginaba a ti y a mí en el camioncito, ¿sabes? Estábamos ahí como interactuando a través de SnowRunner, pero eso lo hacía forzadamente consciente, así que sí, totalmente. Es una forma muy guay de jugar, la verdad. Hola, muchas gracias. Bueno, había una parte del tema de los juegos cooperativos, esto lo suprimo de la pregunta y espero poder expresarme con claridad. A ver, estoy totalmente en el barco de lo de jugar consciente, puestos a jugar, y creo que aquí todo nos une eso, el amor por los videojuegos, ¿no? De una u otra forma. Me parece la mejor manera, ¿no? Estar ahí totalmente mindful, estar ahí, pues, como todo, ¿no? Lo que hagas en esta vida. Cuanto más presente estás, más lo vas a disfrutar. Eso tiene un sentido. Pero al final, muchos de los relatos que habéis hecho, jugar consiste en evadirse de tu vida o tomar los problemas, quitar tus problemas y meterte en otros, ¿no? Para olvidarte. Y si es la solución, o sea, si evadirse es esa solución, me recuerda un poco a otra cosa. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol te puede servir de evasión. Y hablamos de slow gaming, pero sería un poco ridículo decir, pues para llevar mejor el alcohol voy a hacer slow drinking, ¿no? Entonces, está guay jugar consciente, pero ya lo más virtuoso de todo no sería no necesitar jugar a videojuegos. Perdón. Muy de acuerdo. Lo que creo realmente es como que deberíamos aspirar a jugar para no evadirse de nada. O sea, quiero decir, vivir una vida plena y elegir jugar. No pasa nada. O sea, quiero decir... No. Como todo. O sea, claro, es que a lo mejor no se graba esto y no se escucha bien, pero que por supuesto que se extiende a todos los medios de... Como su nombre indica, medios de entretenimiento. ¿Qué significa eso? Evidentemente. Pero creo que también podemos elegir jugar desde el privilegio que tenemos. El hecho de poder jugar es un privilegio. Yo lo siento mucho, pero es así, que tener acceso a una consola, me da igual si es la Play 1, es que me la suda. Tener el objeto y el tiempo de decir, me voy a sentar a entretenerme, eso es ya de estar en una posición privilegiada. Pero más allá de eso, evidentemente, eso no quiere decir que lo vayas a disfrutar, puedes sufrir muchísimo jugando así. Pero a lo que voy es, puedo tener una vida plena, no necesitar jugar a videojuegos y elegir disfrutar de jugar a videojuegos, igual que elijo, pues yo qué sé, hacer senderismo, cocinar un rato y lo que sea, ¿no? Entonces yo aspiro a eso, precisamente porque creo que se puede jugar sin necesidad de evadirse, se puede jugar consciente. Si solo jugases como una manera de evadirte, no se puede jugar consciente porque está condicionado por el huir de un dolor y no es plenamente el jugar por jugar, más allá de las implicaciones que tiene la palabra jugar. No, básicamente lo que dice Alex, al final uno no puede ser el Buda, porque solo hay uno, para empezar. Entonces uno no puede aspirar, bueno, si hay más de un Buda, pero creo que solo hay uno, ¿no? Puedes aspirar a ser un Buda. Puedes intentarlo, sí. Es un objetivo, una meta a la que acercarse, ¿no? Y nunca llegar. Uno no puede aspirar a ser perfecto, ni debe, pero idealmente, como dice Alex, creo que es interesante vivir de la manera menos evitativa posible. Somos seres sociales, estamos continuamente comunicándonos. Cuando oímos una canción nos estamos comunicando con la persona que escribió la canción. Cuando experimentamos la literatura o experimentamos cualquier otro arte, nos estamos comunicando. Yo creo que esa necesidad es intrínseca al ser humano. Y ya que tenemos no solo el privilegio de tener una consola, sino el privilegio de ser humanos, que creo que hay que entenderlo como un privilegio y como una responsabilidad hacia el resto de especies que hay en el planeta, creo que es interesante que lo exploremos. Que no vivamos en la inopia, que estemos en contacto con nosotros mismos, pero como parte del ser humano es jugar, relacionarse con obras y a través de la cultura sentir lo que sienten otros seres humanos, eso está guay, prestando atención. Hola a todos. A ver. Hola.
los del nivel extra, ¿no? Para el final, para liarla. Yo quería preguntar algo sobre Shrek 2, pero lo voy a dejar para el primer episodio del nivel extra, porque si no nos alargamos, así que perdón. No es por hacer hype, es de verdad. Antes ha dicho Javi que es importante decirle a los creadores y creadoras pequeños lo que hacen y ponerlo en valor. Creo que aquí todo el mundo está preguntando sobre el episodio de hoy, pero yo quería hacer un poco de el especialito y hablar de vosotros y vuestro trabajo. Va a ser breve, de verdad. Creo que es importante daros las gracias y la enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque para mí el podcast Nivel Oculto es el mejor y más importante que se hace en España, por lo menos. Y mis jefes que se enteren, se lo digo a la cara, no pasa nada, vaya. Lo puedo decir abiertamente. Pero lo que quería decir es, como es muy bonito celebrarlo para que lo veáis también y lo notéis, que estamos aquí oyentes vuestros y podéis ver, ¿no?, lo que nosotros vemos en nuestra casa y sentimos en nuestra casa, quería saber si podemos preguntar ya si esto se va a celebrar más veces, ya que os habéis juntado por primera vez siempre, creo, que hiciste todos a la vez. ¿Será posible ver otro podcast a Nivel Oculto el año que viene para seguir celebrando un podcast de videojuegos un poco alternativo y muy importante? Todo depende de lo que estéis dispuestos a pagar. Hay un Patreon muy bonito. Espero que mucha gente de aquí colabora y espero que colaboréis más. Si esto pasa, sí, claro. Sí, además, o sea, aquí nos han dejado hacer lo que hemos querido. Pero sí, ojalá, o sea, ha sido un gustazo. Y la próxima vez a lo mejor funciona más de un micro, o sea, que puede ser un puto flipper. Entonces, ya he respondido por ellos. Sí. Siguiente. Ahora me sabe mal porque era muy buena pregunta para cerrar, pero bueno, esto un poco como postdata, a colación un poco lo que había dicho antes Javi sobre que videojuego era una palabra, lo del juego, que no te gustaba mucho porque era como sinónimo de divertirse, sino a mí me gustaría cambiarla por a lo mejor experimentar, porque yo también tengo una niña de 1 año y poco y jugar para ella es tirar las cosas, romperlas, experimentar como sea. Entonces, creo que una forma de experimentar, de jugar consciente, es romper los juegos. No estoy hablando de speedruns y no-hitters, que también, sino no sé si os pasa, como el caso que creo que era incluso un logro en The Stanley Parable, que la voz en off, el narrador te decía, Stanley abre la puerta de la derecha. Yo automáticamente me fui a la puerta de la izquierda y saltó el logro de... ostras, has hecho lo que te da la gana, ¿no? Y el narrador se enfada contigo por decir, Stanley, que te he dicho que tires por la derecha, ¿sabes? Y recalcando un poco el título del programa, que es Nivel Oculto, los niveles ocultos no saldrían si todos no tenemos un poco el chip de el típico caminito en el típico RPG o lo que sea, que vas, obviamente tienes que ir por la derecha porque hay una narrativa que te dice tira por aquí y tú dices, bueno, voy a ver si no hay un objeto oculto por aquí por la izquierda y te encuentras una sorpresa, ¿no? Entonces creo que una forma de jugar consciente también es romper y hacer el juego tuyo de esta manera, ¿no? De hacer lo que te da un poco la gana. Yo me parece una reflexión para acabar la mano nuestra. No, ¿bien? ¿Vale? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Primero que muchas gracias por todas las preguntas y por estar aquí. Pero bueno, dicho eso, sí, os merecéis un aplauso como público. Pau, eres Pau, ¿verdad? No vamos a hacer un podcast de esto. Que sé que es perfecto, ¿no? Como la última pregunta, ya no hay tiempo. ¿Qué son? ¿2 minutos o 0? ¿Ninguno? Estamos a -1. Pues muchísimas gracias. Y ya veremos si en nivel extra, si acaso, todos respondemos. Quédate con la pregunta porque creo que se puede decir mucho más. Y ya sabéis, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos todos los meses. Y patreon.com/niveloculto para ayudarnos a existir.